La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es martes 2 de agosto. Leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba él solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Antes de la madrugada se acercó Jesús a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciéndoles: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar bajo las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzó a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocara al menos la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaron salvados. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, tenemos delante un pasaje de mucho contenido. Vayamos por partes. El comienzo dice que Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca sin despedirse de la gente. La despidió él solo y luego se fue también solo al monte a orar. ¿Qué estaba pasando? Fue un momento duro para Jesús. Había ocurrido la multiplicación de los panes. Juan dice que lo quisieron hacer rey, un rey triunfal, muy diferente de lo que él iba enseñando. Al parecer, los discípulos pensaban como la gente. Por eso, según Mateo, les obligó a subir a la barca y no les permitió despedirse de la gente. Y él se fue a orar porque el problema era tremendo y él mismo quería ver con claridad lo que debía hacer. Hizo oración de discernimiento, algo que practicaba muy a menudo. Este versículo nos dice mucho sobre sus dificultades, su búsqueda y su personalidad. Su acción apostólica no fue fácil. Lo que viene después está cargado de simbolismo y enseñanzas. Vamos a verlo despacio. La barca zarandeada por las olas. Significa ante todo lo obvio, que había tempestad, pero se refiere además a la tempestad que llevaban dentro los discípulos. No entendían las cosas de Jesús. ¿Por qué no les permitió ni siquiera despedirse de la gente? ¿Por qué no aceptó ser rey y se fue al monte a orar? Versículos 25 al 27. Antes de la madrugada y a oscuras. Jesús se les acerca caminando sobre el mar. Los discípulos creen ver un fantasma y empiezan a gritar, pero Jesús los tranquiliza. ¿Qué significa todo esto? Primero, que Jesús es el Señor del universo, de la tempestad del mar y de las tempestades de los discípulos. Segundo, que los discípulos no le reconocen a Jesús, creen que es un fantasma, lo cual simboliza que no le ven como el Mesías que ellos esperaban.
Y tercero, que Jesús sabe cómo están los discípulos y después de haber orado va a darles aliento con 3 palabras sobrias pero penetrantes. Ánimo, soy yo, no teman. Versículos 28 al 31. La aventura de Pedro, que no puede resistir cuando ve a Jesús y quiere ir a donde Él está. Le piden nada menos que ir hacia Él sobre las olas encrespadas. Jesús se lo permite. Pedro empieza, pero las olas son fuertes, tiene miedo, se hunde y pide auxilio a Jesús a gritos. Es preciosa la imagen de Jesús alargando la mano y sacando a Pedro del hundimiento. Y cuando va a la barca con Pedro, detiene el viento y la tempestad. Es el Señor del universo y Señor nuestro, respetando nuestra libertad. Versículos 32 y 33. Reconocimiento de Jesús. Todos los de la barca y Pedro con ellos, por supuesto, se postran ante Jesús y verbalizan su fe. Con esto damos un salto anticipado a la fe pascual, porque ese reconocimiento llegó con la resurrección de Jesús. Dejamos lo que viene a continuación, que la gente se entera, le traen enfermos y él los cura, para aplicar a nuestra vida el pasaje de hoy. ¿Cómo podemos meditar, orar y practicar lo que Jesús nos enseña? Fijémonos en Él. Cuando no les deja ni siquiera despedirse de la gente, tiene dificultades con sus mismos discípulos y se ve obligado a dar un golpe de autoridad para salir de aquella situación. Y se marcha al monte él solo a orar, a discernir, y luego va a donde ellos a darles consuelo y ánimo. Hoy hace lo mismo contigo, conmigo, con todos nosotros en nuestras dificultades. Nos basta este apunte para hacer una estupenda oración de amistad. Los apóstoles también sufrieron. Las tempestades del lago lo reflejan. Lo admiraban y lo amaban, pero no le entendían. Su mente estaba en el Antiguo Testamento. Pero en Pascua se postraron y lo adoraron. Y luego dieron su vida. En este mundo difícil, qué duro se nos hace muchas veces seguirte más allá del culto en la lucha no violenta por tu reino. Plegaria. Gente pobre orando a Dios. Cuántas aguas, Señor, en nuestra vida, aguas interminables cada noche, que se llevan las tierras y nos dejan sin suelo bajo el pie. Tengo hambre, papá. Mamá con sus milagros cubre el mes malamente, y papá en la parroquia al salir de la fábrica. Si dejo la parroquia, yo podría buscar, pero no quiere el párroco. Hoy la niña pequeña no ha venido a la escuela. 3 recetas le dieron. Una de ellas no había en la farmacia del seguro. Mamá bajó los ojos y tocó su bolso. La farmacia privada estaba cerca. Mamá no hizo el milagro en ese mes. Socórrenos, Señor, como agarraste a Pedro. Pero no llueve un pan del cielo cada día. El niño vino a casa trayendo malas notas. Papá fue a conversar con el maestro. El niño necesita comer más. Oraron juntos padres e hijos con el salmo. Ayúdanos, Señor, que se acaban los buenos. El Señor no se calla. Por la opresión del pobre, yo me levantaré. Pero no hay nadie en nuestra empresa que luche para que haya más comida. Tus milagros, Señor, son nuestro compromiso. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patchiloidi en Evangelio Vivo.